¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Hoy un programa especial, vamos a hablar con un senador nacional que viene trabajando por la provincia de Santa Fe y desde su punto de vista defendiendo los intereses de Santa Fe y teniendo por supuesto sus diferencias con el gobierno nacional, Marcelo Lewandowski. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? También vamos a hablar, que ya lo vamos a introducir con el periodista regional, muy importante de la capital de la provincia, que se lo escucha en muchas radios del interior, sale también su programa Desafíos Productivos, que tuvo la generosidad, como han tenido también otros compañeros del canal, a venir a dialogar con nosotros. Recuerdo cuando estaba trabajando en la ciudad de Vera, se escuchaban los informes de Darío sobre temas económicos, agropecuarios, todo eso. Totalmente, la otra vez te acuerdas cuando arrancamos en el canal de Tostado, que justo estábamos también escuchando que hacía un informe sobre lo que estaba pasando en la Casa Gris en Santa Fe, así que muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, por favor, un gusto. Gracias por venir. Soñé con estar en Nota 22. No, por favor. Cuando vivía en Sunchal le dije, ¿cuándo será el día que...? Para nosotros es un honor que vengas y la verdad que yo siempre hablo de la humildad, bueno, Marcelo, que ya también lo tenemos, mira, Marcelo anda por ahí, si no lo veo mal, ahí está. De la humildad de los trabajadores de prensa cuando van a otro espacio, porque viste que este es un ámbito de mucho ego y ir a otro lugar y acceder tiene mucha trayectoria, Darío, esa es la realidad, uno lo conoce. Hay una alta autoestima en nuestro laburo. Sí. Debe ser porque estamos expuestos. Ya le vamos a preguntar a Marcelo también, que es periodista deportivo. Porque el periodismo deportivo es el que más autoestima tienen cuando llegan alto, ¿no? Porque es tanta la gente que los escucha y habla. No sé si no están entre los peorcitos con el tema de la autoestima. Vos sabés, yo tengo un problema con los colegas de Marcelo, porque ella mira los partidos, es fanática de Unión, les aclaro. Y mira los partidos, entonces lo que dice el comentarista o el relator es ley. Y por ahí, viste, el tipo tampoco no es que es el profeta Abraham que tiene... Claro. No, dice, no, pero lo dijo el comentarista. Claro. El penal lo dijo el comentarista. Le pegó el codazo. Y yo no vi el codazo. Pero tal vez el comentarista está en la cabina, tiene otra perspectiva que no te muestra la televisión. Pero para mi señora, si lo dijo el comentarista o el relator, no se habla más. Mira, vos sin querer te metiste en un tema, Darío. ¿Qué pensás del tema AFA? Ya que vamos a meternos, porque a ver si hay alguien que conoce de esto, que se ha dedicado a su vida al deporte. Totalmente. Pero decime vos qué pensás en términos políticos. A ver, viste, como todo, hay un momento en que salta, esto es más o menos como la ruta del dinero acá. Se pensaba que nunca iba a pasar nada, la Nata hacía los informes, otros medios hacían informes, hasta que después lo toma la justicia, ¿no? Empieza a investigar, corrobora que todo lo que se dijo periodísticamente era verosímil o era cierto, porque lo que se decía periodísticamente, tengo que hablar con términos de coco, tengo el doctor acá, todo lo que decíamos los periodistas era verosímil, pero después había que tratar que sea evidencia, y esas evidencias verosímiles de la prensa, la justicia las terminó de corroborar y están todos en cana, empezando por Cristina. Con el tema de la AFA, ahora están investigando las cuentas de la AFA, los balances de la AFA. Lo de Chiquitapia por ahora es político, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate vos cómo nace la desgracia del Chiquitapia, que por otra parte ahí es donde puede estar, porque viste que Al Capone mató medio Chicago, pero terminó en cana por no pagar los impuestos. Sí, claro. Entonces, Tapia hizo las 1001, pero puede llegar a tener problemas en la justicia y que a lo mejor toca el pianito por el tema de tal vez haber falsificado el PDF con el cual lo obligaban a estudiantes a hacer el pasillo. Un PDF que un colega periodista descubrió que lo hicieron al minuto 81 del partido Rosario Central Estudiantes. O sea, porque además está medio burdo hecho, porque tiene fecha de febrero, pide hacer pasillo, cuando ningún otro equipo que había salido campeón le hicieron pasillo los equipos con los que jugaron inmediatamente después. Se supone que la ley se aplicaba para todo, el reglamento se aplicaba para todo. ¿Por qué para estudiantes sí, para los otros no? Pero además, en esa resolución, dice que el pasillo tiene que estar de frente. ¿Y qué sabían en febrero que los estudiantes se iban a dar vuelta? O sea, como decía un amigo mío de Villa Minetti, Mingo Cáceres, suena medio guaso todo esto. Ahora, si llegan a detectar que el PDF fue trucho, ahí va a tener problemas porque es falsificación de documentos públicos.
Entonces, fíjate vos por lo que puede llegar a caer ahora en el medio del quilombo que sea un documento trucho, me parece que como que hay una cantidad de elefantes, bien el ejemplo de claro, Capón, pero hay un tanto elefante dando vueltas. A ver, toda esa fortuna que se le está descubriendo, entre comillas, a él, a Tobicino, los testaferros, también, viste, la impunidad. Mira, un cura, mi amigo Ricardo Massa, acá vos lo conocerás, sí. Profesor de Derecho Moral, de Teología Moral. Claro, hasta fue rector de la Católica en ese momento. Bueno, él decía, Dios ciega lo que quiere perder, ¿no? Es decir, yo diría, la soberbia, la vanidad, la avaricia ciega. Entonces, estaba tan ciega que ponen un country de 10 hectáreas, no un country, una casa con 10 hectáreas a nombre de una monotributista, sirvienta. Claro. No, pero bueno, todo ese tema difícil, hay que probar, si era de Tobicino, si era de Tapia, la financiera de este Velázquez que financiaba el fútbol. Sí, a mí me parece. Pero ojo que Tapia, puede terminar cayendo por el PDF trucho. Sí, yo ahí claro, ya lo meto a Marcelo. Que es comprobable, en la charla. Comprobable, eso es lo que. Lo otro tenés que juntar papel. A mí, ¿sabés qué es lo que me preocupa? Y aprovechando que tenemos al senador nacional, que insisto, generosamente nos está atendiendo del Senado de la Nación, ese es su despacho en el Senado, le agradecemos el tiempo dispensado. A mí, ¿sabés qué es lo que me preocupa del tema AFA? Y ya le damos la palabra a Marcelo, que de alguna manera hay un sector de la sociedad representado en ese esquema de formas y de forma de ser y de actuar, o de trabajar. Hermano, ¿por qué gana Alonso en Colón? Porque Viñati iba a hablar con el Chiqui Tapia para que le arregle el ascenso. Estaba en el inconsciente de los socios. Yo lo he escuchado, familiares míos. Digo, ¿a quién va a votar? A Alonso. Pero Viñati lo llevó a la B. Primero, ya que nos llevó a la B, que nos saque a la... como dijo Bernie, el que trajo el borracho, que se lleve el borracho. Bueno, si Viñati nos mandó a la B, que ahora nos suba a la A. Pero si tiene que arreglar con el Chiqui Tapia y arreglar los partidos... Bueno, que lo haga Viñati, porque es un hombre pícaro, bicho, vivo. Y Alonso pone la plata. Vamos a ver si Alonso la pone. Ese era el inconsciente colectivo que llevó a que gane por 15 puntos de ventaja a Alonso en las elecciones de Colón. Vamos a meternos con Marcelo. Gracias, Marcelo, por este tiempo. Tenemos un montón de temas para hablar con vos, con Darío. El Senado va a ser el epicentro de los grandes cambios, entre comillas, que prometo quiere hacer el gobierno nacional. Y bueno, te va a encontrar en ese rol. Arrancamos con el tema AFA sin querer, la verdad, porque saltó este tema con Darío, porque de alguna manera representa lo que pasa con la política argentina o no. No sé cuál es tu visión, que de todos nosotros sos el único que sabe realmente de esto, porque es tu profesión, digo. Bueno, Maxi, Carlos, Darío, un placer. Buenas tardes. Igualmente. Ojalá los medios le pusieran tanto énfasis al caso Tapia en el caso Libra o en el caso Andís, ¿no? Claro. Donde sí hay fondos públicos y no es para defender lo que está mal y si Chiqui Tapia tiene que ir preso o hay no malversación, sino que hay realmente dineros mal habidos o cuentas por pagar al fisco, será un problema de Tapia, ¿no? Esto para digo, porque hoy parece que la casa que tiene Chiqui Tapia fuera el gran problema de la República Argentina, y no para defenderlo, sino que hay otro tema específico que es el que corresponde a un fútbol argentino que no huele bien, en donde los fallos arbitrales han sido moneda corriente y en donde, como dice Darío, los socios de los clubes, está pasando en Newell's. En Newell's están votando el 14 de diciembre y están viendo quién se acerca más al Chiqui Tapia, quién tiene mejor relación para que lo voten. Es parte de la plataforma. Claro, yo lo que digo, que si todos los clubes hacen lo mismo, va a haber 30 campeones en cada división, porque todos van a buscar el beneficio de Chiqui Tapia, ¿no? y de Tobicino. Pero bueno, es hoy creo que hay me parece que hasta el VAR se ha utilizado. Yo dije esta frase hace mucho tiempo. En el fútbol argentino el VAR se ha utilizado para legalizar la trampa, ¿no? Eso es lo que está sirviendo con líneas que uno no se sabe cómo se trazan. A veces las paralelas parecen diagonales y bueno, para medir los offside. Entonces, situaciones que no hablan bien. Uno está vinculado al fútbol del ascenso. Yo soy hincha de Central Córdoba y sigo muy de cerca el fútbol del ascenso.
no solamente yendo a la cancha, sino viendo los partidos por YouTube, y pasan cosas curiosas, raras, que siempre las hubo en el fútbol, no es de ahora. Con Grondona también pasaban, en la década del 70 también pasaban. En la cancha de Newell's estuvieron a punto de ahorcar a un árbitro a la salida de un partido de Newell's y San Lorenzo. O sea que la historia de los arbitrajes raros en el fútbol es como tan viejo como el fútbol mismo. Y bueno, lo que ahora parecería como que en cada etapa las versiones del momento parecen cada vez más complejas y más tramposas que la de hace un tiempo atrás, porque nos olvidamos cómo eran un tiempo atrás. Pero bueno, por eso hay que separar lo que tiene que ver con lo legal y con las cuentas que tiene que dar cada uno con su fortuna personal y lo que tiene que ver con lo deportivo. Y después hay una cuestión política que claramente Tapia y la AFA se enfrentaron a un modelo de las sociedades anónimas deportivas que se quiere imponer desde el gobierno nacional, avaladas por Mauricio Macri, por ejemplo, que está en su vínculo con la FIFA fogoneando esa idea. ¿Cuál es tu visión sobre las sociedades anónimas deportivas? Porque esto puede ser que tenga que el Congreso legislar también a lo mejor y te va a tocar opinar sobre esto. Mira, yo creo que la participación de capitales privados en el fútbol está, y no está mal que esté. Claro. Creo que tiene que haber claridad en quiénes ponen la plata y que no sea lavado de divisas, que no usen al fútbol para lavar. Está claro que hace rato que se viene haciendo encubiertamente. Ahora, sí, claro, la decisión tiene que seguir siendo de los socios. Y la función social que tienen los clubes no solamente tiene que pasar por cómo hacen con el fútbol, sino que realmente aquellos clubes, porque todos se olvidan, todos piensan en el negocio que significa Boca, River, los clubes grandes que participan en primera división, pero detrás de las sociedades anónimas también está lo que pasa con clubes de barrio que se quedaron con estatutos viejos, a veces con estatutos que no están más, que nadie sabe dónde quedaron. ¿Querés que te hable de Unión, que el estatuto de 1800 pasa eso en clubes de primera, imagínate? Claro, pero bueno, imagínate clubes de barrio en donde se murieron los fundadores, en donde nadie sabe dónde están los estatutos, y aparece un vivo, y de pronto se queda con una propiedad de 2.000 metros cuadrados, en donde levantan un edificio, lo cierran, trampean para quedarse con esa propiedad. Entonces atentos, porque uno, siguiendo la visión de que vienen por el negocio grande, ojo que también vienen para quedarse con el negocio de esos clubes de barrio, que son casi el único lugar que tienen en esas manzanas, en esos lugares más alejados, para ir a practicar alguna actividad, a tener alguna reunión de los vecinos. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Luna de Avellaneda, la película Luna de Avellaneda es el próximo ejemplo. Lástima que el autor, el director de la película está con los que quieren privatizar, ¿no? Ah, sí. El papel y bueno, está Campanella, está más cerca de eso que... Claro. Senador, bueno. Marce, me permitime tutearte porque la realidad es tratar de hacer un diálogo en este tiempo que nos estamos dedicando. El Senado va a ser el epicentro de grandes discusiones. Bueno, se fue una de las ministras más fuertes del gobierno de Milei a ocupar una banca al Senado, que es Patricia Bullrich. Vienen por una discusión que entiendo que no es tu posición en varios temas. Pero el Senado se encuentra, desde la vuelta a la democracia, Darío, creo que es así, con la menor cantidad de senadores peronistas, digamos, o de origen peronista. Al igual que en diputados, no sé si la vuelta a la democracia, pero en diputados de los años 90, que el peronismo no había perdido la primera minoría. En el Senado me parece que es la primera vez que hay tan pocos de origen peronista. Y te va a encontrar a vos en esa discusión. ¿Cómo te lo imaginas? Creo que hay un escenario realmente complejo para el peronismo, no solamente en la parte legislativa, sino a nivel nacional, en cuanto a lo que vienen siendo las últimas elecciones y nuestra relación con los problemas que tiene el ciudadano argentino.
en donde cómo llegarle, cómo presentarles una propuesta que realmente resuelva los problemas y las necesidades de la gente. No solamente discutir quién va a encabezar la lista, quién va a ocupar la banca, sino realmente cómo transmitimos desde una fuerza que pretende ser la que le lleve soluciones a los argentinos. Y bueno, ese me parece que es el gran desafío, el primer gran desafío. Después habrá distintos temas en los que tenemos que trabajar, indudablemente que ni siquiera una actualización de las leyes laborales, está claro que después de tanto tiempo hacen falta. Ahora, realmente, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es la verdadera? Porque todos están hablando de lo que aparece en los medios. No llegó todavía un plan. No llegó un plan y una idea de ninguna de las reformas que se pretenden hacer. Entonces, si en la reforma laboral va a haber de lo que trasciende, ¿no? Porque hasta ahora, concretamente, si va a haber 10 puntos, en los 10 puntos, lo que significa son quitas de derecho, no me están demostrando que quieren hacer una reforma laboral, están demostrando que quieren hacer una quita de derechos de los trabajadores. Entonces, tenemos que ver qué hacemos con aquellos que están fuera del sistema, claramente. Tenemos que ver qué pasa con las nuevas formas que tenemos de laborales, porque hay una cantidad de cuestiones que hace 30 o 40 años no existían y hoy están, por supuesto. Tenemos que ver cómo hacemos para que el empleo en negro deje de ser una constante. Claro que hay que trabajar en eso. Ahora, si me van a decir que lo que viene es una quita de derechos de los que están adentro y seguir informalizando a los que están afuera... Ahora esto que vos decís, Marcelo, quiero meter a Darío porque me parece que ahí se puede armar una linda charla. A mí me da la sensación que el gobierno de la provincia con el nacional coinciden en algo que es desinflar a los sindicatos, ya sea sacándole los recursos o enfrentándolos o reduciéndole el trabajo de las convenciones colectivas. No sé cuál es tu posición y lo metemos a Marce en esa opinión. Ahora, primero que en estos cambios de paradigma que se dan en estas épocas líquidas del mundo, por ahí la representación sindical va a tener que ir pensando otras maneras de representar a sus asociados, como se acostumbra a decir hoy en día, reconvertirse. No, yo se lo decía los otros días a Lucho Rodrigo ahí en la sala de prensa del Senado, que forma parte del sindicato de prensa, ¿no? Y le digo, con todo este tema de los medios digitales, esto que estamos haciendo nosotros acá, los streaming y demás, le digo, bueno, la modernización laboral que se da de hecho en muchas partes, porque acá en Santa Fe, salvo el litoral LT9, dicen que Mino, las otras 300 emisoras y demás, nadie tiene personal en blanco, de hecho no están afiliados al sindicato, ¿no? Y con la modernización tampoco, porque como dice el gobierno, esto es para adelante. Los que tienen convenios colectivos los van a seguir teniendo, podrán optar por cambiarlos o no, pero si es para adelante, va a ser lo que ya está ahora y a ver de qué manera se lo encuadra jurídicamente. Entonces le digo, ¿cómo van a tener que ser ustedes para seguir captando afiliados y brindándole otros beneficios? Turismo, beneficios sociales, obras sociales. Yo cuando me casé, por ejemplo, mi primer hijo nació bajo el amparo de la obra social del sindicato de prensa. Y era muy buena, el sanatorio donde mi señora tuvo familia, la aceptó, íbamos los médicos, ella iba a su ginecólogo. Hoy en día esa obra social no existe más. No, es más, los colegas, yo pregunté, no, tienen prepagas, ¿viste? ¿Por qué? Porque la maneja la nación, ¿viste? Como siempre, el sindicato a nivel. Entonces, buscar captar los afiliados, porque si no se les van a mandar a mudar todos, no van a servir más para nada. Bueno, muchos tienen camping, perfecto. Ahora, los que no tienen camping, ¿qué? No, bueno, hacer alianzas con otros sindicatos para tener camping, pero ya no para hacer la típica huelga, el paro. ¿Qué le va a hacer huelga a internet? ¿Le va a hacer huelga a la inteligencia artificial? Ha cambiado la comunicación. No, y de última, si tenés un problema laboral, te buscas un buen abogado laboralista. O sea, no van a desaparecer eso, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Marcelo. Dale, Carlos, si también que seguro va a tener una visión más peronista. Para crearle lo que dice Darío, que hace un poco hincapié en la vieja, el viejo foco de la política donde se centralizaban los sindicatos. Pero hoy vos tenés un porcentaje muy elevado de gente que no tiene trabajo. Entonces, no tiene trabajo, ni sindicalización, ni obra social, ni nada. Sí, es una discusión que se da en el sindicalismo, donde el trabajador desocupado es un trabajador. Que pasa, el tema es que no esté desocupado 10 años, digamos. Claro. Pero es un trabajador.
dinámico de que entra a trabajar, sale, los contratos, y después también etcétera. lo que yo siempre Pero siento también hay que pensar a en los este gobiernos les sector, convienen Marcelo. los sindicatos débiles, porque cerrás paritaria a la baja, a los gobiernos y a las empresas, a los empresarios. En el equilibrio me parece que está la cuestión. Claro, Pero bueno, vamos a preguntarle al equilibrio. senador nacional, que es de origen justicialista, a ver cuál es su visión, porque se viene la reforma laboral vinculada también a los sindicatos, ¿no? Y seguramente va a tener que votar y opinar al respecto. Acá primero lo que hay que separar es quienes ejercen las conducciones de los sindicatos y el modelo sindical argentino. El modelo sindical argentino es valorado en los principales países del mundo. Después, que se lo aplique bien, se lo aplique mal, que se trabaje bien, se trabaje mal, es otro tema. No hay ninguna duda que si hay una negociación, no es lo mismo que vayan de a uno a que vayan 100 a negociar por todos. Sí, o por no empresa. Es la misma. Claro. No, claro, exactamente. Así que eso está claro, que de a uno es mucho menor. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con lo que puede ofrecer un sindicato, que hay que separarlo también de la obra social. Hoy la obra social, así como las prepagas están y ni hablar de la salud pública, están en una situación muy compleja, porque al deprimirse los salarios, también el aporte, que es un porcentaje del salario, es un aporte menor y que complica mucho. Por ejemplo, ayer me decía la gente de la UOM, un grupo familiar de un trabajador de la UOM paga 70.000 pesos. ¿Qué obra social se puede sostener si paga por el grupo familiar papá, mamá y 2 hijos 70.000 pesos? Bueno, entonces, también es una crisis importante y hoy te diría que los sindicatos, si le sacan la obra social, en este contexto sería un favor para ellos. Entonces, la solidaridad que hay con una cuota sindical para tener alguna prestación mayor. Entonces, me parece que dejar de lado la importancia que tiene la cuestión sindical es caer en un individualismo al que yo no adhiero en absoluto, y yo adhiero a una concepción de que las sociedades crecen en la medida en que en que podamos encontrarnos en un sindicato, en una cooperadora de escuela, en un club de barrio. Es la comunidad organizada. ¿Sabés, Marcelo, que un poco tomando lo que dice Darío, que representa lo que cuenta Darío y su posición representa un amplio sector social? Eso por también supuesto, hay que reconocerlo. Y Ojo, yo no dije que tienen que desaparecer, dije reconvertirse. Sí, claramente, adaptarse a un campo que vos lo entendés que es tal. Buscar otra manera, ser creativo. Claro. ¿Qué puedo hacer yo para que RENA se afilie a mi sindicato? Claro. Eso es una cuestión, que son tal vez, como marcó Marcelo, cuestiones vinculadas a los servicios sociales que puede prestar la parte de acción social del sindicato. Ahora vamos a la parte que creo que es lo que apuntó Marcelo, que para mí es donde está el meollo de la situación. Es qué rol social se le va a atribuir a los sindicatos, porque el modelo sindical argentino que habla Marcelo muy bien, es un modelo reconocido a nivel internacional, porque el sindicato es el que negocia cuestiones colectivas para todo el sector, para toda la actividad. Si ese sindicato no tiene la capacidad para negociar para todo el sector, para todos sus trabajadores, determinadas cuestiones, en definitiva, lo que se está buscando es debilitar a la parte trabajadora. Creo que es lo que traté de entenderte, Marcelo, y es ahí donde hay que tener cuidado, porque en realidad la paritaria lo que busca es poner en una situación de paridad a las partes, ¿no? Que ahí donde yo creo que es preocupante. Después hay empresarios que te dicen que vienen jóvenes con otra concepción y que la pueden tener. Entonces dicen, mira, a mí no me sindicalicé, como dice, 1 hora para comer, tengo que parar. No, a mí juntame las horas de todos los días, trabajo un poquito más y el viernes me lo quiero tomar libre. No trabajo viernes, sábado y domingo. ¿Cuánto aportás vos por el sindicato? No, mira, dame esa plata que yo la completo y quiero tener 2 de 4 días. Bueno, hay modelos y hay jóvenes que intentan eso. Fueron a los Rápida, a todos estos sistemas de motos, a intentar sindicalizarse y no quisieron. Cuentan cada uno, hacen la suya, yo quiero trabajar como quiero. Bueno, son decisiones particulares, pero acá lo que tampoco tenemos que caer en la trampa de que la falta de trabajo o la precarización tiene que ver con el modelo sindical. No, si no hay trabajo o si no hay trabajo registrado, es porque el modelo económico expulsa a la gente del trabajo. Las fábricas cierran
Y hoy si no toman empleo, no es por el sistema laboral, es porque no venden nada. Me contaban el caso de una fábrica de electrodomésticos en la zona de Rosario. Bueno, la UOM que le dice, bueno, escúchame, no los eches, vas a importar mercadería, no la vas a fabricar, trata de no echar o, bueno, ponerlo a pintar, ponerlo a barrer hasta que las cosas más o menos mejoren. Bueno, hicieron eso. Hoy tienen el galpón lleno de mercadería, no se la venden a nadie, por más que la hayan traído a mejor precio y la vendan más barata. ¿Por qué? Porque la economía no funciona. Entonces, separemos las cosas. Que te quieran decir que es por el modelo sindical, que es por la ley laboral, que hoy no toman las empresas trabajadores y queda y expulsan a los trabajadores. Es mentira, es porque la economía va a un modelo extractivista y de primarización en donde la industria queda fuera, sumado a un modelo en donde la modernidad y la comunicación ha hecho que vos compres directamente un pantalón por internet. Nosotros somos de una generación que no tenemos que ir a probar los pantalones al probador de... Y más si nos comimos un sanguchito el fin de semana, ¿no? Traeme el SIN 38 de tal marca y se lo pone y le va. Nosotros tenemos otra mecánica, pero las nuevas generaciones piensan de otra manera y compran todo. Bueno, entonces, seguramente aquel que vende algo que se consume más por internet que teniendo un local a la calle, ese también está complicando la generación de... Ahora nos metemos en otro tema, Marce. Darío, después de las elecciones, da la sensación de que el gobierno nacional va por todo, o sea, toma una decisión de esa famosa frase que se usó muchas veces, va por todo, toma un montón de decisiones, y es más, manda extraordinaria, el senador va a tener que encargarse en diciembre, en febrero, algunos dicen que depende cómo venga la cuestión, fines de enero alguna historia, no sé, ahí habrá que ver. ¿Va a tener lugar para hacer todo lo que quiere o va a tener una oposición? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, permíteme corregirte, el gobierno nacional fue por todo con la ley base que se la apodaron en un 60%. Y no o sea, ahí iba por todo. Pero así todo con lo que quedó, no fue mucho lo que pudo salir porque precisamente en ambas cámaras el peronismo tenía la primera minoría. Ahora, le salió todo lo que quiso y el DNU 7023 hicieron lo que quisieron. Bueno, mirá, con más razón. Todo lo que quisieron. Con más razón, me está avalando Marcelo. No, si sacó todo lo que quiso con el peronismo, teniendo la primera minoría en ambas cámaras, ahora ella dice, bueno, vamos por la reforma de la segunda generación, que no es otra cosa que todo lo que está en la ley base, lo que quedó en la ley base sin hacer. Y bueno, se supone, si es que no tiene rebelión internas en la granja, que no debería tener problema en sacarlo. No, de acuerdo a cómo quedó diputados ayer, que estamos viendo, no, los distintos bloques, subbloques, interbloques, no, fíjate vos, Provincias Unidas, no sabemos si son 18 más 4, 15 más 3, Gisela Scalia va a extrañar la Cámara de Senadores de la provincia porque lo que tiene que manejar allá no sé qué va a poder manejar, pero bueno, todo eso a lo mejor se le termina complicando. A ver, por ahí termina diciendo Milei, era más fácil sacarlo con el peronismo teniendo mayoría que con los míos, ¿viste? Porque no hay peor astilla que la propia, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marce, vos? No, indudablemente que tiene números para poder aprobar, salvo cuando necesiten 2/3 que va a tener que negociar. Si es por mayoría simple, creo que en las dos cámaras la van a tener bastante sencilla para sacar lo que quieran. Pero de cualquier manera quiero decir, para completar un poco lo de la ley bases y el DNU 7023, que la mayoría de los sectores de la oposición le dieron las potestades necesarias para hacer hasta acá lo que quisieran. Entonces, a veces te dicen, no pudieron hacer lo que quisieron, porque en la ley base, cuando venían los opositores, dicen, no le den de baja Radio Nacional porque yo allá en mi provincia tengo, listo, no saquen el INTA, ¿no? Porque, listo, el INTA no lo sacamos, no saquen el INTI, ¿no? Bueno, hicieron una lista interminable de 30, y la oposición le firmó el artículo 3 de la ley bases, que dice más o menos, mirá, el gobierno, si quiere y lo necesita por la emergencia, puede reestructurar, reconfigurar,
¿Y qué hizo el gobierno con ese artículo 3? Lo que quiso. Entonces juntó a lo mejor el INTA, el INTI, de todo, dice, bueno, le vamos a dar un presupuesto para que todas sinteticen en la cartera nacional de la producción. Le dan 2 mangos con 50, hicieron lo que quisieron. La desabastecieron, la sacaron y tuvimos que ir ahí con una reversión de una ley que después fue vetada para evitar, entre otras cosas, distintas agencias que la iban a dejar de lado, que estaban excluidas de la ley bases, pero que con un artilugio, aplicando el artículo 3, que le votó toda la oposición, bueno, pasó lo que pasó. Entonces, para resumir, hasta acá hicieron y sacaron lo que quisieron. Habrá alguna cosita por allí que no tuvieron el número, pero son las mínimas. La economía la manejaron gracias a la ley bases y al 70-23 apoyado por gran parte de la oposición, menos por el peronismo. Marce, senador, ahí le voy a introducir un tema con Carlos, que es nuestro especialista en el tema. Carlos Rena fue camarista penal en el norte de nuestra provincia, una de las cámaras más prestigiosas que tiene la provincia de Santa Fe hasta hace muy poco, y ahora está trabajando en el periodismo en este espacio. Quiero introducirlo en 2 temas que lo van a vincular a usted directamente por su banca y por su trabajo legislativo. Carlos, hay 2 cuestiones. Habló de los 2 tercios, Marcelo. Uno, el tema de la Corte, que va a pasar, y el otro, la reforma del Código Penal. Sí, sería interesante saber, Marcelo, porque del tema de la reforma penal no está claro, que no se todavía entiende nada. No se entiende muy bien porque la parte de la reforma penal, porque se hacen comentarios por los medios de comunicación de que aumentarían algunas penas, inclusive se incorporarían algunos delitos, pero por otro lado dicen que hay 900 artículos, cuando el Código Penal tiene 300 y pico de artículos. O sea, no se sabe si están contando las leyes complementarias. Claro, como una unificación. Una cosa. Claro, como es que se unificaría todo en el Código Penal, o si están agregando otras legislación que no conocemos. No sé cómo también está el tema de la Corte, que la Corte el tema de la Corte, ¿cuál sería la cantidad los de miembros? causas que decide la Corte por año? No se concibe que 3 personas decidan eso. Yo nunca lo entendí eso. De hecho, Zaffaroni, yo recuerdo cuando hizo su audiencia, que discutió sobre acceder o mejor dicho, expuso en la audiencia para acceder al cargo, dijo que una de las cuestiones que le preocupaba era eso, cómo iba a resolver tantas causas en un periodo judicial. Así que bueno, lo escuchamos, Marcelo. Carlos, la cuestión penal, al igual que las otras leyes, uno conoce versiones. No hay ningún proyecto concreto que uno pueda opinar y hacer una causa tan importante. Entonces, para saber qué es lo que quieren modificar, pues si bueno, a ver, ¿qué quieren? A mí en la cuestión penal, yo siempre hablando con algunos especialistas como usted, a mí me parece que es un tema que a veces toqueteamos tanto el Código Penal, y está la libertad de la persona en el medio. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a aumentar la pena por esto y por esto otro. Bueno, a ver, vamos a sentarnos y vamos a llevar adelante un proyecto, analicémoslo, veamos qué y vamos para adelante. Claro. Insisto, sí quiero decir esto concretamente, yo sigo viendo, tanto en la nación como en la provincia, gobiernos que piensan fundamentalmente en las consecuencias y actúan muy pocas veces en las causas, o en casi nada en las causas. ¿Y qué significan las causas? Significa dónde nace el delito, cómo llegamos a tener pibes que comienzan a consumir a los 9, 10 años y a los 14 o 15 son jefes de bandas. ¿Cómo se llega a eso? Porque si nosotros pensamos solamente en las consecuencias y cómo atacamos las consecuencias, no nos van a alcanzar ni las cárceles, ni modificando el Código Penal. Es decir, ¿cuándo vamos a empezar a atacar las causas? ¿Cuándo vamos a poner los recursos? ¿Sabés qué me preocupa, Marce? Te doy la razón en este punto, que vos venís del sur de la provincia, ¿no? Vivís en el sur de la provincia. ¿Sabés qué me preocupa? Entrar a Rosario y ver un cartel gigante que diga que acá se está construyendo la cárcel Infierno, en vez de en ese cartel que diga acá se está construyendo la escuela más grande de Sudamérica, por decirte algo. Esa es la contradicción. Siempre que paso por ahí tengo la misma sensación, lo mismo que pensamos. Es como un despropósito. Digamos, ¿qué nivel de sociedad tenemos que vos hacés propaganda diciendo que vas a construir cárceles y no escuelas? ¿Qué hacen falta las cárceles? Claro, porque están matando a nuestra gente y llegamos a un nivel del delito en donde no podés salir a la calle.
y claro que hacen falta. Ahora digo, ¿cómo hacemos para que el de cultivo no termine en eso? ¿Qué hacemos? Esto que hablamos del club, de la vecinal, de las escuelas, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles serían los factores de prevención, digamos, de prevención del delito que podrían acompañar un plan de política criminal? Porque no es solamente modificar, subir o bajar una pena, sino armar o proponer un plan de política criminal. La mejor política criminal es una buena política social, decía un autor del derecho penal. Muchas veces sí. Aunque algunas personas, hay que decirlo, Maxi, porque también sí, claro, hay una posición clara en mucha gente que te dice, bueno, pero el que delinque porque quiere, ¿no es cierto? Si no es que nadie lo obligó. Entonces, no es que uno cuando habla de los motivos sociales está excusando al que a lo mejor con una mentalidad criminal se le hace daño, como se llama en la sociedad, sino que la idea de los que tratan de prevenir el delito es qué factores podemos modificar a través de, el deporte, la educación, la capacitación laboral, un montón de factores, inclusive emocionales, para evitar que esa persona, o evitar que un porcentaje de personas incurran en el delito. Senador, ahora le dejo la pregunta picando para que vaya pensándola. ¿Qué le dejan los 2 años de la gestión de Puyaro hasta ahora? Vamos a Darío, ¿qué te dejan los 2 años de la gestión de Puyaro hasta ahora? A ver, ¿qué te deja la gestión de Puyaro? Bueno, como decíamos antes cuando estábamos tomando un café, la única verdad es la realidad. Sí. Si vos te basás con toda la información y todo lo que publica el gobierno, todas las obras, las rutas, las escuelas arregladas, cada uno en cada lugar sabe si eso es verdad o es mentira. Claro. No, si se repavimentó esta ruta, si se hizo otra, la 3 se terminó, el hospital de Rafaela se terminó, tantas escuelas que están arreglando y las nuevas que están construyendo, en cada lugar ven si se están haciendo o no. Claro, yo sé que toda esta impronta que le ha dado Puyaro, en todo lo que es la obra pública sobre todo, no tuvo después su rédito político electoral este año. No, en las elecciones del 13 de abril necesitaban, porque nadie iba a sacar, o sea, el 1.035.000 votos que sacó el 10 de septiembre del 2023 no lo iba a tener, no, obviamente. Pero de ese 56%, cayó en 33, ni siquiera el 41 que esperaban en la elección de convencionales reformadores. Porque, la gente no entendió, tal vez no se explicó, se metió en la elección de convencionales reformadores donde Puyaro encabezó la lista, junto con las pasos provinciales, se mezcló todo, ¿no? Bueno, perfecto, le sirvió de argumento. Después vinieron las elecciones del 29 de junio, ¿no? Ya no había más convencionales reformadores, si bien ahí convengamos que Puyaro encabezando la lista le sacó 10 puntos a Juan Monteverde, que fue el segundo, del peronismo. Sí. Pero porcentualmente eso esperaban más. O sea, en lo que era el sector de Unidos no le fue bien, más allá que hayan ganado nominalmente a el peronismo. Después viene el 29 de junio. Está bien, ya estaban definidos todos los candidatos a través de las PASO, ¿no? Se pintó la provincia de rojo cuando se salió tercero en Rosario, ¿no? Ahí primerió bien el gobierno con el marketing, lo cual es cierto. Se ponían 5 ciudades nuevas en juego, las 5 las ganó Unidos. Se mantuvieron las ciudades que tuvieron, se consiguieron nuevas comunas, pero en las principales ciudades no le fue bien a Unidos. Es más, en Rafaela, en Sunchales, no me acuerdo en qué otra, gana Unidos inclusive, o hace una elección espectacular Unidos. En Rafaela va a tener 2 concejales, Unidos, La Libertad avanza. Sí. En Rafaela va a tener 2 concejales, en Sunchales va a tener 2 concejales, acá suma 2 concejales más, va a tener 3 con lo que ya tenía, ¿no? Entre ellos 2 colegas. Entonces es como que, ¿qué balance deberían hacer ellos desde el punto de vista político electoral, ¿no? Más allá, y Puyaro hizo el mea culpa antenoche acá en el brindis de la Bolsa de Comercio. Él habló de que cuando entró quiso hacer grandes transformaciones, acompasado por el paraguas de Milei. Entonces dijo, reforma previsional,
Si no, la caja hoy tendría un déficit de 50.000 millones de pesos por mes. Todavía no pude terminar de averiguar, porque no me pasaron el dato de cuánto es el déficit ahora. Casi un puente Santo Tomé-Santa Fe por mes. Iba a ser, bueno, perfecto. Había que hacerlo, tal vez sí, había que hacerlo. Bueno, eso trajo costo político. Todos los supuestamente afectados no lo iban a votar. Ordenar la educación. Todos sabíamos de las carpetas médicas, las avivadas de los docentes, 18.000 horas para cuidar el suegro, era una guasada. Bueno, lo hizo, puso la asistencia perfecta. Él, obvio que sabía que eso le iba a traer costo político. No le iba a votar la maestra, el marido, los chicos, qué sé yo, algún familiar, amigo. Terminar con los privilegios de la EPE, ¿no? La bolsa de trabajo, los cargos hereditarios, otros de ASA. Bueno, todo eso, dijo Puyaro, para nosotros significó, y hizo el mea culpa, ya pensando dentro de 2 años, significó costos políticos. Bien. Dijo, bueno, no sé cómo le va a ir dentro de 2 años, ¿no? Con todo este costo político que ha tenido. Yo no creo que él diga, bueno, si pierdo, pero hice lo que tenía que hacer en beneficio de la sociedad. Querrá ganar, si no, no hubiera sacado la reforma de la Constitución con la posibilidad de su reelección. ¿Cómo lo hará? No sé. Los estrategas son ellos, no yo. Marce, bueno, ahí la posición de Darío. ¿Cuál es tu posición y todo el tiempo que necesites para contar cómo ves la provincia de Santa Fe en estos 2 años de Puyaro? Tuvo un objetivo político desde el primer momento, que fue la reelección con la reforma constitucional, y lo logró. Y después, en cuanto a la gestión, creo que anduvo con paso errático en torno a me alejo o me acerco al gobierno nacional, un gobierno nacional que le pegó muchísimo a la producción santafesina, y en el hacer el equilibrio con el electorado que comparten con La Libertad Avanza, nunca se puso al lado de la producción a decir yo la voy a defender porque están atacando el campo, están atacando la industria, nos estamos quedando sin trabajo. Siempre en ese lugar ambiguo que lo terminó pagando. La gente, para votar imitaciones, votó al original y votó los diputados de La Libertad Avanza y lo dejó con el 18% al gobernador, que se puso al hombro la campaña, no es que la jugó de costado, se puso al hombro la campaña con si se les cae. Y después hay una cuestión muy clara que yo entiendo que no es, bueno, la caja significa que tengo que retocar el sueldo de los docentes. Yo la educación pública la voy a defender siempre. Y si tengo docentes que van a ganar debajo de la línea de la pobreza, o médicos que van a ganar bajo la línea de la pobreza, o policías que nos defienden ganando bajo la línea de la pobreza, ¿qué voy a esperar? Si yo como Estado no doy lo mejor para que... hoy han bajado muchísimo respecto y comparado con otras provincias el sueldo de los docentes. Entonces esto para mí en la educación pública... Ahí te quiero decir algo. ¿Sabés que Santa Fe era, junto con Córdoba, Cava, Mendoza, las provincias que más pagaban salario en Argentina? Por supuesto que parece que paga más la del sur por la cuestión de lejanía, pero en la equiparación de los costos de vida quedaban estas provincias arriba, las mencionaba anteriormente. Hoy Santa Fe está pagando los salarios de Formosa, de Misiones, sin ser despectivo con esas provincias, pero vivimos en una provincia rica. O sea, esto te da la razón de lo que vos estás diciendo. Hoy Santa Fe está pagando salarios de pobreza y equiparar a las provincias pobres. Para mí que Santa Fe no pueda con sus recursos tener una calidad en sus docentes, al menos en la posibilidad de que tengan un buen ingreso, porque tampoco está esto de tomaban las horas para ir a cuidar a la tía. Hacen lo mismo que el gobierno nacional, que mostró un día con Adorni la radiografía de un perro que era supuestamente uno con discapacidad. Bueno, el que presentó eso nunca le fue aprobado y además era un caso en 1.000.000. Entonces te ejemplifican con algo malo para globalizar como que todos hacían lo mismo. Entonces las cosas que están mal hay que corregirlas, por supuesto. Ahora, poner lo que se puso para que los docentes estén bajo la línea de la pobreza, me parece que no pasa por ahí el desprestigiar a los docentes que están haciendo un trabajo no solamente de educación, sino hacen un trabajo social. Vayan
hay docentes que me dicen no solamente que tiene que educar, sino que tiene que tener una contención social. Un pibe que viene golpeado al colegio, a veces son los mismos docentes los que tienen que golpear la puerta a la casa de los padres para decir, che, ustedes ejercieron violencia familiar, con lo cual exponés a los docentes a una situación tremenda. Esto está pasando hoy en la provincia de Santa Fe. Entonces, yo creo que hay deficiencias muy grandes, que la gente no come cemento. ¿Es necesaria la obra pública? Claro que es necesaria. ¿Era necesario el puente Santa Fe-Santo Tomé? Por supuesto. Ahora, ¿necesitamos tener de las energías más caras del país o necesitamos ver cómo hacemos para que haya una producción que pueda ser acompañada ante un gobierno nacional que la está lastimando? ¿Qué herramientas yo como provincia pongo para que la producción siga funcionando y los trabajadores queden adentro de las empresas? Yo veo una disociación en muchos casos en la herramienta que tiene o las herramientas que tiene el gobierno provincial para acompañar una producción que se ve lastimada. Marcelo, entonces, el tema de la seguridad, ¿mejoró? Le voy a preguntar a Darío también, el tema de la seguridad, ¿mejoró en la provincia de Santa Fe o hay acuerdos? Te voy a ser explícito. Uno escucha, no, pasa que hay como acuerdos que hacen que la cosa estéticamente, pero abajo sigue todo igual. Te hablo de lo que se escucha, periodísticamente yo puedo decir se escucha, no digo que pasa esto, digo, hay acuerdo entre bandas o acuerdo de tal sector y no bajó por la estética del conflicto, pero en realidad abajo sigue todo igual. En realidad mejoró, dicen otros te dicen, no, mirá, qué sé yo, compraron un montón de vehículos que algunos se quejan de la calidad de esos vehículos para el destino policial. Y están, qué sé yo, hay más vehículos en la calle, no sé, de todos dicen cosas distintas. ¿Cuál es tu visión? La tabla de posiciones, como la llamo yo, la tabla de posiciones de las muertes ha bajado, eso es indudable. ¿Se solucionó el problema? De ninguna manera. La economía narco en los barrios sigue vivite y coleando. Eso no cabe ninguna duda. Creció muchísimo, como crece también en otras partes del país, producto de la falta de laburo, de la miseria y de la pobreza. El delito predatorio, eso ha crecido y mucho. No sé si hay los números que corresponden. Sí veo un mayor compromiso de la justicia. Por ejemplo, veo un mayor compromiso del MPA intentando destrabar causas, intentando perseguir el delito, intentando ver no solamente el hecho puntual, sino la cadena del delito, de dónde viene de dónde viene este otro, y asociando. Creo que hay una camada joven de fiscales que está comprometiéndose. Recuerdo que en la época del gobernador Perotti, quien manejaba el fiscal general, decía que se habían aclarado menos del 30% de los delitos, con lo cual era un gravísimo problema, porque una cosa es lo que no haces en la previa. Ahora, una vez consumado el delito, ¿qué hace la justicia para investigar, para aclararlo? Creo que sí hay un mayor compromiso hoy de la justicia en tratar de aclarar y de ver cómo se desentraña todo eso. Pero el problema de fondo es esto que yo digo y que lo tenemos instalado, que es el narcotráfico, y que el problema de fondo está, la economía narco está, los barrios en una gran proporción, muchos de ellos viven de la economía narco y eso no ha desaparecido. Puede estar un poquito más controlado para que haya menos violencia, muy poquito, pero en líneas generales yo creo que esos son los problemas de fondo. Sí hay mayor presencia policial en las calles, sí hay mayores controles, pero insisto, ni la economía narco ni los delitos predatorios han disminuido. Es un tema profundo, Carlos. Sí, es muy interesante. La verdad que estaba recordando cuando escuchaba un poco el comentario sobre lo que se comunica como delito y lo que realmente ocurre en la realidad, que muchas veces hay diferencias. Hay un filósofo alemán que se llama Luhmann, que orientó mucho la doctrina alemana que se llamó el funcionalismo, que hace 30 años rige en el mundo, que decía que en materia penal lo que no se comunica no existe. Es decir, tiene mucha importancia los medios de comunicación, tanto para comunicar una sentencia que hace ver que la justicia actúa, como para dar una estadística real o no. Y quizás a lo mejor algún ciudadano de un barrio te dice, no, pero mire, lo que ustedes están diciendo en televisión es totalmente distinto a lo que nosotros vemos en el barrio, es decir, digamos la balacera permanente. Entonces creo que hay que tenerlo en cuenta, que
muchas veces los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de tratar de acercarnos a la verdad, ¿no? Le voy a preguntar al senador, pero antes le voy a preguntar a Darío, le tiro la pregunta antes para que usted pueda también dar. ¿Para qué se endeudó la provincia, Darío? Viste que se multiplicó por 3 la deuda, que hay que ver, a lo mejor hablan de 500 millones, que esto viene una discusión con la Nación, por eso también le vamos a preguntar a Marcelo, y si querés decir algo de la seguridad también, que quedó pendiente. No, el tema de la seguridad, viste, cada uno habla de la feria según cómo le fue o cómo la vive. O sea, yo vivo en el macrocentro y no tengo inseguridad. Ahora habría que preguntar a la gente. No hablo por la gente de los barrios. El macrocentro es una de las zonas más rojas, porque sí, más vigilada y más roja de la... No, sí, o sea, viste, ojo, hubo un tiempo que yo tenía miedo de mandar el chico al kiosco de la esquina a comprar, porque no sabía si no entraba alguien con un chumbo a asaltarlo. Sí. Ahora ese miedo no lo tengo. No, los hijos míos son grandes, viven con nosotros, viste, esta nueva generación de pibes que no se quieren ir. Uno no extraña el nido vacío. Pero ya no hay problema si vuelve 2 o 3 de la mañana. En otro momento tenía miedo, eso es cierto, pero no sé la barriada. Con el tema de la droga, los otros días, ya, viste, ahora se están haciendo la fiesta de recepción, de fin de curso, y bueno, 2 por 3 siempre hubo algún que otro problema, gente exaltada, pero me contaban gente que está en una organización de fiesta, dice, ¿sabés cuál es el problema? Los chicos siempre se chupan en la fiesta de egresado. El problema es que ahora están mezclando el alcohol con la droga. Sí. Digo, ¿te consta? Por supuesto que me consta. Ya los veo consumir en el baño, te cuentan los mozos, ¿no? Sí, y eso me la droga se expandió. Entonces, en los pueblos también, digo, ¿qué? Va un tipo, vende el día, no, ese chico lo trae. Evidentemente el narcomenudeo que se quiso poner a la provincia, a los fiscales provinciales para que lo persiga la policía, no están haciendo demasiado en este sentido. Con respecto de el endeudamiento, en este momento que estamos al aire, sí, o que estamos grabando este programa, sí, está Pablo Olivar en Nueva York, sí, tratando de colocar 500 de los 1.000 millones de dólares. ¿Con qué objetivo es lo que no en bono? Bueno, Puyaro dice, porque Puyaro en la bolsa dijo algo interesante. Dijo, tenemos que prepararnos para los tiempos que se vienen, que según él van a ser buenos, no, y Santa Fe tiene que picar en punta, dijo, con más infraestructura, con más rutas, con más eso a los puentes, y para eso este pedido de hasta 1.000 millones de dólares que aparentemente está colocando Olivares hoy, jueves, en Wall Street, por 500 veremos a qué tasa. La bolsa, el presidente de la bolsa de Santa Fe, Juan Pablo Durando, ponderó todo esto en su discurso. Bien. Y ponderó la ley tributaria 2026, que, bueno, también lo ponderó la FISFE, que tiene muchos beneficios impositivos para las industrias, a contrapelo de la nación, o a contramano de la nación. Marce, ahí nos informaba desde el punto de vista periodístico cuál es su visión respecto para qué es el dinero. Yo te doy mi posición porque me salgo de vaina, porque yo no sé para qué van a pedir la plata. Él habla de la producción, tiene información. Yo creo que la ley tendría que haber establecido, nosotros nos endeudamos para esto, nadie saca un crédito y no sabe para qué, menos cuando hablamos de plata pública. Pero bueno, ¿cuál es tu visión? Sí, coincido. Porque además Santa Fe ha sido siempre una provincia muy cumplidora, y esto es lo que te da la certificación de... La certificación que cuando sale al mercado Santa Fe es creíble y ha honrado siempre sus deudas. Claro. Fíjate que en el 2001 fue una de las pocas provincias que no generó cuasimoneda, que bancó los trapos. Que Perotti en el semestre previo a las elecciones pagó una cuota del endeudamiento que había obtenido Miguel Lipschitz y se quedó sin plata para hacer campaña o para terminar obras. Pidió un endeudamiento a la Cámara de Diputados y no se lo dieron. O sea que así todo se pagó la cuota correspondiente. Y ahora cuando se sale a pedir deuda, a ver, ¿cuál es ¿qué te dice? ¿Qué está haciendo la Nación? La Nación lo que hace es, dice, bueno, yo te bajo el riesgo país, y a las provincias le dice, no te doy un peso, que vos querés una obra, anda a pedirla afuera. Yo te doy las condiciones para que cuando vayas a pedirla, el país no tenga que pagar una tasa altísima, sino que por el riesgo país, cuando baja te doy una mejor tasa. Ahora, decime para qué la vas a usar, para tal ruta, para tal hospital, para tal escuela, ¿para qué?
la pido y después la gasto. ¿Para rentas generales se va a utilizar? ¿Para qué se va a utilizar? Esto es un problema que nosotros, a través de Miguel Rabia en la Cámara de Diputados, lo hemos planteado. El sector del peronismo lo ha planteado, pero bueno, la habilitación salió y esperemos que lo que se va a buscar al mercado, insisto, sea pensando en obras de infraestructura, no para un endeudamiento porque sí, y que tengamos en claro que cómo lo va a poder pagar Santa Fe de ahí en adelante, sino lo que hay que pensar es que los próximos gobiernos de la provincia van a tener que trabajar para pagar la deuda que deje este gobierno. Marcelo, te agradezco muchísimo este tiempo, muy generoso de prestarte a dialogar con nosotros. Está Darío, que es invitado especialmente a este programa también para poder charlar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si te quedó algo para decir, pero nuestro más sentido agradecimiento. No, venimos trabajando de mi parte. A mí el tema productivo me interesa muchísimo. Creo que si no generamos trabajo, nada de lo que estamos hablando va a ser posible. Si no hay empresas que puedan crecer y dar trabajo, va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Ahí, bueno, en la presidencia de la Cámara en la Cámara de Senadores en cuanto a la Comisión de Comercio e Industria, hemos trabajado tanto con el sector del biodiesel, con el sector metalúrgico. Ayer recibí a la Comisión Joven de la Cámara de la Construcción a nivel nacional y salieron algunas ideas para promover esto, ¿no? Yo creo que las obras de infraestructura también en la Argentina son muy importantes y no las que se me ocurren. Hay profesionales que han trabajado en decir, bueno, cuáles son las primeras, las más importantes, las que tienen que decantar para generar una infraestructura necesaria para que la producción pueda crecer. Bueno, creo que hay que escuchar mucho a los que entienden, a los que son específicos de cada tema para poder crecer en una Argentina que, insisto, si no tenemos trabajo, va a ser muy difícil salir adelante. Gracias desde el Senado de la Nación. Muchas gracias, Marcelo. Lewandowski, gracias. Abrazo grande. Darío, bueno, nos queda un minuto final. Quiero dedicártelo a vos en agradecimiento que hayas venido, que te hayas prestado a dialogar con nosotros, a dialogar con el senador, que sientes tu misma posición, que sientan todos los medios que salen muchísimos medios, Darío, y para mí uno de los periodistas más informados que hay en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Y no sé qué mensaje final tenés para dar, porque hablamos de un montón de temas y nos queda 1 minuto y medio. No, vos también que uno tiene una sensación rara en este fin de año, viste que uno aprovecha que ya llega fin de año, más allá de las melancolías de las fiestas, los típicos balances, que viste, yo creo que es medio retórica, ¿qué balance hacemos? Pero también uno hace ese balance, ¿cómo me fue? ¿Qué pienso para el año que viene? O sea, yo creo que el hecho de que uno pueda planificar no es poco decir, ¿no? Que uno puede decir, bueno, si no va a haber inflación, entonces voy a planificar esto, va a ser de esta manera, puedo endeudarme. La cantidad de gente que se ha metido en créditos hipotecarios, que tenía pánico, por eso ganó como ganó Milei. Fue el voto cuota también como Menem en el 95, el 26 de octubre. Y bueno, eso te da cierta esperanza para cada uno desde su lugar. No, después está, bueno, el que no tiene trabajo, bueno, no todos pueden ser contrapopulistas como lo somos nosotros, o emprendedores. Hay gente que quiere buscar trabajo, que quiere conseguir trabajo, y hay alguien que tiene que dárselo. Claro. Bueno, veremos qué plataforma de país hay. Pues ya repito, lo noté optimista en la Cámara de la Bolsa de Comercio antes de ayer. Dijo, hay que prepararse para llegar miles de millones de dólares, el gas, el petróleo, la minería, la soja. Bueno, ahora, ¿cómo lo llevas a esto a un pueblo como Ataliva, como Román? Sí. ¿No? O acá en Santa Fe mismo, sinceramente no sé. Pero al menos tengo esperanzas. Darío, muchas gracias. Ojalá puedas venir de vuelta, que tengas ganas. Pero va a estar muy lindo. En este programa, en este canal también sale Darío con Desafío Productivo. Así que es un colega que, insisto, tiene la generosidad de venir a dialogar con nosotros, Carlos. Nos vemos nosotros la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, gracias, Darío. Y vamos, este es el mensaje también que le queremos al gobierno. ¿Vieron cómo se pueden hablar de un montón de temas y composiciones o visiones o ideas distintas de la realidad? Y lo hacemos bien, respetuosamente. Esa es la idea. Siempre fue esta la idea. Gracias. Así es.